¿Cómo están? Bienvenidos a este tiempo de reunión general. Para nosotros es un privilegio poder compartirles la palabra de Dios y acompañarles en este tiempo. Un cariñoso saludo y un abrazo a cada uno de ustedes. Te invito a que hagamos una corta oración, a cerrar tus ojos, a inclinar tu rostro para entregarle este tiempo a nuestro Dios. Padre, te damos las gracias por este tiempo que nos permites escuchar tu palabra, que nos permites este tiempo de reunión general. Gracias, Dios mío, por lo que vamos a oír, por lo que vamos a recibir. Te oramos para que tú nos transformes, te oramos para que tú nos cambies, de acuerdo a tu perfecta voluntad y de acuerdo a ese plan y a ese propósito que tú tienes con nuestras vidas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema del día de hoy se titula Transformamos vidas, transformamos naciones. ¿Qué significa ser transformado? Nosotros podemos comparar la transformación con la metamorfosis de la mariposa. Para que la oruga alcance su propósito de convertirse en una mariposa, necesita recibir un proceso de transformación. Tiene que pasar por todo el proceso, porque si no puede salir deformada. Asimismo, nosotros también necesitamos pasar por una metamorfosis con Dios, por una transformación con Dios, que va a comenzar desde nuestro corazón. Nosotros estamos destinados a ser constantemente transformados, pero hay algo en nosotros que nos impide ser transformados, que es el estancamiento. Cuando nosotros nos estancamos, vamos a impedir que esa transformación se pueda llevar a cabo. Si nosotros no somos transformados, si nosotros somos estancados en nuestra vida, estamos estancados o llegamos a recibir ese estancamiento, o voluntariamente nosotros nos estancamos, nuestra vida va a perder sentido. Por eso es tan importante que tú y yo recibamos esa transformación de parte de Dios. Y esta transformación comienza, primeramente, con lo que dice San Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, dice este versículo, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Qué importante es que nosotros recibamos a Cristo y creamos en Cristo para comenzar este proceso de cambio, para comenzar el proceso con Dios como Señor y Salvador, y así luego recibir la llenura del Espíritu Santo. El primer paso y más importante es que Cristo Jesús sea nuestro Señor y Salvador, que no solamente tú y yo creamos, sino también lo recibamos en nuestras vidas. Ahí parte esta metamorfosis o este proceso maravilloso de Dios en nuestra vida. Ser llenos del Espíritu Santo, porque Cristo Jesús imparte su Espíritu en nuestra vida. Si tú y yo entonces queremos ser transformados, el primer paso es invitar a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas y comenzar así un cambio sobrenatural que vamos a recibir a través de lo que dice su palabra. La transformación nuestra debe ser de gloria en gloria. Si nosotros hemos aceptado a Jesús, si nosotros vamos caminando con Jesús, vamos de la mano con Jesús, luego debemos seguir siendo transformados por Jesús. Segunda de Corintios 3:18 dice la palabra de Dios: por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Estamos llamados entonces a mirar a cara descubierta la gloria del Señor. Dios quiere que tú y yo miremos en ese espejo para que veamos la gloria de Dios y seguir siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Pero necesitamos tener el Espíritu del Señor a través de esa entrega que hemos hecho de nuestras vidas a Jesús. El Espíritu Santo se apodera de nosotros, el Espíritu Santo nos llena para que esa gloria se vea cada día
esa transformación se vea cada día. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces esa senda nuestra va a comenzar como la luz de la aurora, pero poco a poco va a ir aumentando hasta que hace perfecto nuestro día, hasta que hace perfecta nuestra vida. Si nosotros nos rehusamos a ser transformados, nos vamos a quedar estancados. Y entonces no se va a esta palabra a cumplir en nuestra vida. No se va a ver esa gloria en gloria cada día. No se va a ver esa luz de la aurora que va creciendo a medida que va avanzando nuestra vida. Nosotros debemos ser no solamente espectadores de la gloria de Dios, sino también portadores de la gloria de Dios. Portadores de esa gloria a las personas que nos rodean, a las personas que están en nuestro alrededor, partiendo de nuestra familia, hacia las personas que vamos nosotros a compartir cada día. Ser portadores a las demás vidas. Ser portadores y avanzar. Ir subiendo este nivel. Ir subiendo este nivel de la gloria de Dios. Ir subiendo este nivel día tras día, de ver su presencia, de ver su manifestación, que vaya aumentando esa luz de la aurora en nosotros. Nosotros debemos seguir siendo transformados cada día más, porque esa es la voluntad de Dios, que no nos quedemos estancados. Y ya depende de nosotros el tomar la decisión de dejar que Dios obre en nosotros, que Dios obre ese cambio. Lucas 1:35. La palabra de Dios dice que el ángel le habló a la Virgen María y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel vino enviado por el Señor a María, a la Virgen, y dice que le dio el mensaje de que el Espíritu Santo se iba a posar sobre ella y la iba a cubrir con su sombra, y que iba a engendrar a Jesús. El Señor iba a depositar en el vientre de la Virgen a Jesús de Nazaret, y ella iba a concebir a Jesús y lo iba a dar a luz, e iba a tener la tremenda responsabilidad de criar al Hijo de Dios. Pero este llamado a la Virgen María no fue de la noche a la mañana. Ella tuvo un proceso anterior para que el ángel viniera y le diera este mensaje, para que Dios enviara a este ángel para poder escoger a esta mujer para esta labor única que ella tuvo, de ser portadora de la bendición de Dios, de la bendición del Padre, de traer al Hijo de Dios a este mundo. Pero todo inició con un proceso de transformación en esta mujer, cuando ella era la sierva de Dios. Porque ¿cuál fue la respuesta de la Virgen María? Le dijo: he aquí tu sierva, hágase en mí conforme a tu voluntad, dicen los versículos posteriores. Entonces hubo un proceso, y muchas veces el proceso va a doler, muchas veces el proceso no va a ser fácil. Para que se cumpla esa meta de Dios en ti, los procesos no van a ser fáciles. Muchos van a ser muy fuertes. Pero si tú sigues adelante, vas a ver esa gloria de Dios. Si tú sigues adelante, vas a ver esa transformación de Dios en tu vida. Y vas a ver esa bendición tan grande de lo que Dios va a hacer contigo. A través de esta humilde sierva de Dios, a través de esta humilde mujer, Dios la usó para que viniera el Salvador del mundo y Él diera la vida por nosotros. Entonces Dios tiene grandes propósitos con nosotros, pero es muy importante que nosotros busquemos que ese proceso se cumpla, que ese proceso se lleve a cabo, que ese proceso avance en nosotros y que nosotros nos dispongamos con Dios a que esto se pueda cumplir.
Mateo capítulo 5, versículo 6, dice que si nosotros tenemos hambre y sed de justicia, seremos saciados por Dios. Si nosotros tenemos hambre y sed, vamos a recibir esa plenitud. Dios nos va a saciar. Dios nos va a llenar totalmente. Y si nosotros tenemos hambre y sed, este proceso puede ser acelerado. Puede apurarse un poco más en nuestras vidas. Pero es muy importante tener hambre, tener sed y querer y anhelar. Anhelar los cambios de Dios. Anhelar la transformación de Dios. Sí puede ser acelerado este proceso. Puede algo no durar tanto cuando nosotros anhelamos. Lógicamente este proceso va a durar toda la vida, pero hay procesos específicos que se pueden acelerar y podemos avanzar mucho más allá. En una vida de oración más constante, en una vida de obediencia más constante a Dios, y entonces ese proceso se va a acelerar. Ezequiel capítulo 11, versículo del 19 al 20. Te invito a que lo busquemos. Este pasaje donde Dios dice que puede transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Dice así la palabra de Dios: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Es posible que Dios transforme nuestro corazón. Claro que sí es posible. Es posible cuando nosotros nos dejamos transformar por Dios. Nos dejamos transformar por Él en el poder del Espíritu Santo. Él dice que nos va a dar un corazón. Dios dice que nos va a dar un corazón de carne. Ya no tendremos más el corazón de piedra. Lo va a quitar. Pero por eso es tan importante tener hambre y sed, como dice Mateo 5:6. Hambre y sed de la justicia de Dios. Hambre y sed para ser saciados por Dios. Que nosotros queramos, que nosotros anhelemos, que nosotros nos dispongamos para que ese corazón de carne sea puesto en nosotros. Y el corazón que está duro por el resentimiento, por el dolor, el corazón que está duro por las heridas que has tenido, el corazón que está duro por el rechazo, el corazón que está duro por la situación que estás viviendo o la situación que viviste cuando eras un niño o una niña, ese corazón que está endurecido puede ser cambiado por un corazón sensible. Ese es el corazón de carne, el corazón sensible a Dios. El corazón de carne es un corazón que siente, un corazón que tiene misericordia, un corazón que está dispuesto a perdonar, un corazón que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque el versículo 20 dice que este corazón de carne va a ser puesto para que nosotros andemos en sus ordenanzas, guardemos sus decretos y los podamos cumplir. Porque si nosotros no somos transformados por Dios, va a ser muy difícil que podamos cumplir sus ordenanzas, que podamos agradar a Dios, que podamos cumplir sus decretos. Porque Dios quiere que seamos su pueblo, dice este versículo, y Él sea nuestro Dios. Pero sumamente es una prioridad que nosotros recibamos ese corazón de carne de parte de Dios. ¿Y cómo lo vamos a recibir? Diciéndole a Dios que sí. Aceptando a Jesús y aceptando que Dios haga su voluntad en nosotros, aceptando que Dios nos transforme para que entonces podamos obedecer, para que entonces seamos tan sensibles que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios y no nos dejemos enredar, no nos dejemos enredar por las cosas de esta vida, no nos dejemos enredar por todas las cosas negativas. No nos dejemos enredar por el pecado que habita en este mundo, que nos quiere apartar de Dios. No nos dejemos enredar por nuestros argumentos. No nos dejemos enredar por las razones de nuestra mente,
sino que nosotros dejemos que Dios haga el proceso. Dejemos que nuestro corazón sea tomado en las manos de Dios para que Él lo moldee. La Biblia dice en otros pasajes que Él es el alfarero que moldea el corazón, el alfarero que da forma, el alfarero que comienza a hacer el trabajo, que somos vasos de barro, dice la Biblia, en donde tiene que venir este alfarero a formar este vaso de barro, a formarlo hasta que quede perfecto, hasta que quede preciso. Y eso va a tomar tiempo. Esto va a tomar tiempo. Hasta que vamos a tener este corazón de carne. Va a tomar tiempo para que el alfarero haga lo que tiene que hacer. Y dice muchas veces que nuestra vida tiene que ser quebrada. Nuestra vida tiene que ser rota, quebrada, para que el alfarero pueda comenzar. Entonces a hacer de nosotros esta jarra tan primorosa, tan hermosa como vamos a quedar nosotros, este vaso que Él quiere hacer y nos pueda comenzar a moldear. Para que nosotros entonces recibamos esta transformación. Puede doler, claro, vamos a llorar, claro, pero vamos a recibir esta transformación. Y al fin vamos a estar alegres, vamos a estar felices con lo que Dios va a terminar de hacer con nosotros. Y vamos a ir de gloria en gloria. Y esa luz, como hablábamos ahora, va a comenzar a crecer en nosotros. Y esos grandes propósitos de Dios los vamos a comenzar a ver. Que nosotros no solamente veamos los milagros de Dios, sino que también nosotros, al ver esos milagros, también recibamos los cambios que necesitamos tener. Vamos a transformar nuestra vida primeramente, para que luego se puedan transformar las naciones. Es imposible transformar las naciones si las vidas no son transformadas. Por eso debemos comenzar desde la base, que es una vida transformada. Transformamos vidas para que sean transformadas la familia, para que sean transformados los vecinos, para que sean transformado el barrio, para que sea transformada la comuna, para que sea transformada la ciudad, para que sea transformado el país donde nosotros estemos y para luego ser transformada todas las naciones. Pero va a comenzar Dios primeramente con nosotros, para que luego siga hacia nuestros seres queridos. Y de ahí en adelante, que es como una ola que se levanta para alcanzar todas las naciones de este mundo. ¿Lo creemos? Yo lo creo. Espero que tú lo creas, que las naciones pueden ser transformadas. Pero Dios tiene que empezar contigo y tiene que empezar conmigo para que así pueda ser posible este cambio. Si nuestro corazón pasa de ser un corazón de piedra para ser un corazón de carne, es ahí donde va a estar la solución para todo lo demás. Va a comenzar esa solución para alcanzar todo lo que nosotros queramos alcanzar. Pero primero, Dios quiere que nosotros nos entreguemos totalmente para que sea posible este cambio. Hay un gran ejemplo en la Biblia que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre duro de corazón. El apóstol Pablo fue un hombre que no tuvo un corazón de carne, sino que tuvo un corazón de piedra. Un hombre que no creía en el Evangelio, sino que al contrario, renegaba. Al contrario, no quería nada y no quería tener nada que ver con el Evangelio de Dios. Era un enemigo de la fe. Pero dice que hubo un momento en que Jesús llegó a su vida. Tuvo un encuentro con Jesús y sus ojos fueron abiertos. Y entonces dice que pudo ver el amor de Jesús, pudo ver la presencia de Jesús. Pudo ser transformado y comenzar a ser usado para transformar a muchas personas. Y nosotros sabemos que las cartas paulinas en la palabra de Dios, en la Biblia, han sido de gran relevancia para cada uno de nosotros y siguen siendo de gran relevancia porque Dios habló a través de su vida. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Como una sola vida que es transformada puede llegar a transformar el mundo entero, así como fue a través de la vida del apóstol Pablo.
Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 21 al 22. Dice la palabra de Dios: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Sus ojos fueron abiertos. Comenzó una comunión con Dios. Comenzó su transformación, pero también empezó su proceso. Dice que inmediatamente predicaba a Cristo en las sinagogas. Pablo no se quedó callado. Pablo comenzó a hablar de su fe. Pablo comenzó a hablar de tu testimonio, de lo que Dios hizo en su vida. Y la verdad que la mejor predicación es nuestro testimonio personal. Pablo fue un hombre que pudo decirle a los demás: mi vida estaba mal, mi vida estaba en enemistad con Dios, pero mi vida fue transformada. Él fue un hombre que pudo decir y pudo mostrar con su cambio que realmente era así. Dice que él hablaba en la sinagoga que Jesús era el Hijo de Dios, pero los que le oían estaban atónitos, estaban asombrados y no creían. Estaban preguntándose: este era el que asolaba en Jerusalén, este era el que hablaba en contra y hacía daño a los que invocaban el nombre de Jesús. ¿A qué vino acá? A llevarnos presos también. Porque Pablo era un hombre que tenía un cargo alto dentro de las autoridades y tenía la autoridad de llevar a la cárcel a los que invocaban el nombre de Jesús. Esta gente entonces estaba asombrada y decía: pero este era el enemigo también de los cristianos, era el enemigo de los que hablaban de Jesús, y ahora él está hablando de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó acá? Pero dice que tanto más Pablo se esforzaba en dar la palabra, demostrando que Jesús era el Cristo, demostrando la verdad de lo que había sucedido en su vida. Asimismo, a nosotros también nos va a pasar. La gente se va a asombrar y la gente va a decir: pero no eras tú la que estabas haciendo esto con tu vida, no eras tú el que hacía esto. Y ahora mira lo que estás diciendo. Claro que sí. De pronto te van a criticar. No va a ser fácil para la gente comprender este cambio, pero debes seguir adelante. Debes seguir adelante. Es normal que la gente no entienda, pero debemos mantenernos firmes y confiados en Dios y seguir adelante con nuestra fe y ser testimonio, porque cuando tú hables de Jesús, lo más importante va a ser tu testimonio personal. La gente debe ver en ti y debe ver en mí lo que Jesús está haciendo verdaderamente, y que no son solamente palabras, que no son solamente palabras las que estamos diciendo, sino que va a ser verdad. Verdad lo que Cristo ha hecho con nosotros, el cambio que ha hecho y la transformación que ha hecho con nuestras vidas. Nosotros podemos ser de mucho testimonio para muchas personas y nosotros podemos llevar la bendición de Dios para muchas personas, pero es muy importante la transformación. Cuando el apóstol Pablo fue transformado, pudo salir a predicar, pudo salir a hablar con absoluta autoridad de lo que Cristo había hecho en su vida. Los discípulos de Jesús también en el libro de los Hechos dieron testimonio de esta verdad. Hechos 17, versículo 6. También dice la palabra de Dios que ellos llegaron a una ciudad y la ciudad, cuando ellos llegaron a hablar de Jesús, la ciudad inmediatamente fue alborotada, se alborotó totalmente, porque eran hombres que habían tenido un cambio y que
ya los conocían a ellos. Habían sido conocidos. Qué maravilloso que tú y yo seamos conocidos por el cambio que ha hecho Jesús con nosotros. Qué maravilloso que nosotros seamos conocidos por dar la palabra, pero también conocidos por nuestra vida personal. También los discípulos, cuando llegaron acá, a esta ciudad, en Tesalónica, en Hechos 17, versículo 6, dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces, la palabra de Dios nos está aquí señalando que ellos estaban transformando el mundo entero y llegaron ahí a Tesalónica. Hombres conocidos porque estaban trastornando el mundo entero. Nosotros también podemos trastornar el mundo entero. Estamos llamados a transformar y a trastornar y alborotar en el buen sentido de la palabra, alborotar con la palabra de Dios, con el mensaje que Dios tiene para las personas, y a que muchas familias puedan ser transformadas, muchos hogares puedan ser transformados con lo que el Señor quiere decirle para sus vidas. Es así como nosotros hemos visto hogares destruidos, con violencia intrafamiliar, con niños maltratados, con tantas situaciones, con matrimonios que estaban a punto de separarse, pero que al llevar la palabra de Dios pudimos ver que sus matrimonios fueron restaurados y que esas familias donde había ira, donde habían discusiones, fue cambiado por el amor de Dios, fue cambiado por este amor de Jesús que llegó a sus hogares y llegó a sus vidas. Y también Jesús lo puede hacer contigo. Estos hombres trastornaban el mundo entero y llegaron a esta ciudad, y ahí se produjo este alboroto, y también los quisieron ahí llevar presos, pero dice que prontamente los soltaron. Los soltaron y ellos siguieron predicando. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice este pasaje: cuando hubieron orado, el lugar en que estabas congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué va a suceder con nuestra transformación? Dice que vamos a ser llenos del Espíritu Santo y vamos a hablar con denuedo la palabra de Dios. Cuando nuestras vidas han sido transformadas, vamos a llevar esa transformación a los demás, hablando con denuedo la palabra de Dios. Denuedo significa poder, denuedo significa claridad para llevar la palabra, denuedo significa la libertad para llevar esa palabra de la manera apropiada, guiada por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros oremos, el lugar puede temblar por la presencia de Dios, así como pasó con los discípulos. También el Señor quiere remecernos, con el cambio que va a hacer a través de nuestra vida, y que llevemos esa palabra a las demás personas, la llevemos con denuedo, la llevemos sin miedo, la llevemos con autoridad, la llevemos con amor. Hechos 4:4, ahí mismo en este capítulo, dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Dice aquí entonces que habían 5,000 personas que cuando oyeron la palabra creyeron. Lo que puede hacer una vida transformada, que miles y miles también puedan recibir, que miles y miles también puedan creer. Ser usados por Dios para que su evangelio se expanda en tu oficina, en tu consultorio, se expanda en tu iglesia, en la televisión, en el trabajo, en las plazas, en los parques. Que la palabra de Dios se pueda expandir también. Y miles, como sucedía con el libro de los Hechos, puedan creer la palabra de Dios y puedan
la palabra de Dios recibirse, que pueda la gente oír la palabra. Pero es muy importante que tú y yo llevemos esa palabra de Dios con la mejor prédica que tenemos. Primeramente nuestro testimonio personal y luego de nuestro testimonio personal dar la palabra, dar el mensaje que Dios tiene para las vidas, el mensaje de salvación. Dios nos ha llamado a no quedarnos estancados. Dios nos ha llamado a avanzar. Dios nos ha llamado a predicar la palabra, cuanto más en este tiempo. Dios nos ha llamado a orar por las personas. Dios nos ha llamado a llevar esa sanidad de Él, esa sanidad espiritual, esa sanidad emocional, esa sanidad física para las personas, esa sanidad financiera para los hogares, porque Jesús también va a bendecir. Jesús va a proveer. Jesús va a dar el pan de cada día, así como dice el Padre nuestro. Él no va a dar el pan. Él no va a permitir que nada nos falte en nuestra mesa. Lo va a hacer con tu vida, cuando tú le busques, cuando tú creas en Él, cuando tú ores. Él lo va a cumplir. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo hará. Lo que Él profetizó se va a cumplir. Su palabra se va a cumplir. Es maravilloso que nosotros seamos parte de su evangelio. Es el mayor propósito en nuestras vidas. Nuestra vida tiene propósito. Nuestra vida tiene un sentido. Porque el Padre eterno está con nosotros. El Padre eterno envió a Jesús para morar en nuestros corazones y así se cumpla que el evangelio sea predicado a toda criatura. Mateo 28 del 19 al 20 nos ha dicho que nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, que nosotros vayamos y prediquemos su palabra a todas las personas, porque ese es el propósito del Señor. De esa manera, si la palabra de Dios está en nuestros hogares, vamos a poder ver los milagros, vamos a poder ver y vamos a poder evidenciar que el Señor va a comenzar a hacer cambios con toda persona que lo invoque. Esa es su promesa. Déjate transformar por Dios. Déjate cambiar por Dios. No permitas que tu vida se estanque más. No permitas que tu vida se quede ahí. Acelera el proceso de Dios teniendo hambre y sed de Él, buscándolo fervientemente, orando todos los días. Lee su palabra, lee la palabra de Dios. Conéctate a las reuniones y el Señor, a través de toda esta búsqueda, Él es bueno y maravilloso, no hay nadie como Él. Le vas a comenzar a conocer y va a ser la mayor experiencia de tu vida personal. La mayor experiencia. Mira, esto es algo muy personal. Es algo único en ti. Es algo personal lo que Dios va a hacer contigo. Que no va a ser con otra persona. Va a ser algo único lo que Dios va a hacer contigo. Pero va a ser algo que va a llenar tu corazón. Tu corazón nunca más va a estar vacío. Tu corazón nunca más va a estar muerto, ni va a estar como una piedra. Tu corazón va a ser ablandado por el poder de Dios. Gracias, Dios mío, te damos. Vamos a agradecerle a Dios hoy y vamos a pedirle en estos momentos que cada día siga formando en nosotros ese corazón de carne, ese corazón que siente profundamente, ese corazón que experimenta profundamente la presencia de Dios y ese corazón que va a llevar esa presencia de Dios donde vaya. Cierra tus ojos en estos momentos y dile conmigo al Señor: Señor, te pido que si mi corazón se ha endurecido, tú lo ablandes. Te pido que si mi corazón se ha endurecido, tú me des un corazón de carne. Te pido, Señor, que si mi corazón está de piedra, tú me transformes, tú lo cambies. Te pido, amado Señor, que hagas de mí lo que tú quieras hacer. Te pido, amado Señor, que me transformes. Te pido, amado Señor, que me cambies. Te pido, amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú me transformes, que quites todo estancamiento de mi vida, que quites todo lo que pueda haberme dejado ahí, Señor, sin moverme, sin poder tener cambios en mi vida personal, sin poder tener cambios en mi vida familiar, sin tener cambios en mi vida laboral.
o en mis finanzas, o en mis relaciones interpersonales. Te pido, Señor, que me saques del estancamiento, que tu voluntad se cumpla, pero tu voluntad se va a cumplir cuando yo también permita que otras vidas sean transformadas a través de mi vida. Cuando yo no me quede ahí, sino que la transformación que me diste lleve a que otros sean también transformados. Cuando yo no me quede ahí, sino que permita que yo vaya de gloria en gloria para mostrar esa gloria tuya a las demás personas que me rodean. Es ahí donde nosotros vamos a salir de ese estancamiento. Cuando nosotros oremos, cuando nosotros alabemos a Dios, cuando nosotros sigamos adelante buscando al Señor y cuando nosotros también compartamos nuestra fe, es que vamos a salir de ese estancamiento. Cuando nosotros obedezcamos al Señor en todos sus preceptos y en toda su palabra. Gracias Jesús. Gracias Jesús por este tiempo de reunión general. Gracias Dios por tus maravillas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por haberte conectado. Que sea una bendición para tu vida. Y sabes que deseamos y anhelamos que sigas siendo transformado por el poder de Dios. No te quedes ahí. Toma la decisión. Toma la decisión firme de estar con el Señor y dejar todo lo que a Dios no le agrada. Y vas a ver la respuesta del Señor, la respuesta de bendición que Dios tiene para ti. Que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu hogar. Seguimos contigo y seguimos siendo parte de tu vida cada tiempo de reunión general, cada sábado a las 5 de la tarde, por YouTube, Senfol Chocó, por Facebook, Senfol Quibdó. Seguimos conectados también por Zoom cada sábado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, sé un seguidor por Facebook también y seguimos entonces adelante con Dios. Un abrazo fuerte. Que Dios te bendiga.